Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy este día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 6 de Amos. Y vamos a comenzar, mis hermanos, les pido en este momento que abra su entendimiento, que pongamos mucha atención a la palabra de Dios, que es muy importante que comprendamos el mensaje de cada día. Voy a comenzar pues en este momento y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay de ustedes, los primeros de las primeras naciones, a quienes acude todo el mundo en Israel. Ustedes descansan en su orgullo y se sienten seguros en el cerro de Samaria, pero pasen a la ciudad de Calde y vean, vayan de allí a Hamat, la grande, y bajen después a Gat de los filisteos. ¿Valen ustedes más que esos reinos? ¿O es su territorio más grande que lo que era el de ellos? Ustedes piensan alejar el día de su desgracia, pero, en realidad, apresuran la venida del opresor. Tendidos en cama de marfil o arrellenados sobre sus sofás, comen corderitos del rebaño y temerosos sacados del establo, canturrean al son del arpa y, como David, improvisan canciones. Beben vino en grandes copas, con aceite exquisito se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. Por eso, ustedes serán ahora los primeros en partir al destierro, y así se terminará con ese montón de ociosos. Juro por mí mismo, dice el Señor Yahvé, el Dios de los ejércitos. Yo aborrezco el lujo insolente de Jacob y detesto sus palacios. Por eso, entregaré en manos del enemigo la ciudad con todos sus habitantes. Y si solamente queda una casa, con 10 hombres adentro, también ellos morirán. Y cuando se presenten los deudos para sacar sus huesos, si a uno que está al fondo le preguntan, oye, ¿queda alguien por allá? Este dirá, no hay nadie. Y el que preguntó le dirá, cállate, pues no queda nadie, para invocar el nombre del Señor. Pues ahora Yahvé es el que manda. Él reducirá a escombros la gran mansión y a un montón de ruinas la pequeña. Galopan por las rocas los caballos, ocear al mar con bueyes, para que ustedes cambien en veneno el derecho o en ajenjo las sentencias del tribunal, y luego se sienten orgullosos por cosas de nada y andan diciendo, ahora somos fuertes, nos hemos hecho imbatibles. Pues bien, yo voy a lanzar contra ustedes, israelitas, una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el torrente del Araba. Palabra de Yahvé, Dios Sabaoth. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo Dios sigue sentenciando a estas naciones, a la de Israel y a la de Judá. Le dice al pueblo de Israel que ellos descansan en su orgullo, que se creen la gran ciudad a la cual todas las grandes ciudades acudían, ya sea para comprar, para vender o para comerciar. Sin embargo, mis hermanos, Dios les dice que por haberse creído tanto, por haber sido tan engreídos, les va a mandar una catástrofe, les va a mandar una calamidad tan grande como ellos no la van a poder soportar. Y es que, hermanos, a este pueblo Dios siempre lo estuvo ayudando en todas sus necesidades, en todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando lo tienen todo? Cuando las naciones estaban pobres, no tenían con qué mantener a sus familias, no tenían con qué sembrar ni nada de esto. Pero cuando ya lo llegaron a tener todo, se olvidaron totalmente de Dios. Y Dios pues les dice que por haberse creído tan orgullosos, por haberse creído los más importantes de todas las naciones, pues los piensa reducir a escombros. Inclusive les dice que si 10 hombres quedan en la ciudad, a esos 10 hombres los terminará por completo. Se deshará de ellos. Hermanos, Dios solamente hablaba para que estas naciones, para que estas personas que habitaban allí, cambiaran de parecer, cambiaran su modo de ser ante Dios, porque lo estaban olvidando totalmente. Y Dios, que les daba todo, pues ellos necesitaban, ¿verdad?, acercarse cada día más a Él, para que así el Señor no los dejara nunca de su mano. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, con muchas personas también hoy en la actualidad. Nos creemos tenerlo todo y nos olvidamos de Dios, ¿verdad? De Dios nunca nos debemos de olvidar,
porque Él es el que nos da todo lo que tenemos. Si no tenemos con qué comer, el Señor lo provee. Si no tenemos un empleo, el Señor lo provee. Todo lo provee Él. Él nos lo da todo. Pero no nos olvidemos de darle su parte a Él. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. A todas las personas más humildes, las más necesitadas, a todas ellas los olvidaban también. No les daban su parte que les correspondía. Y entonces, pues Dios, mis hermanos, se fijaba en todas estas cosas y era necesario que Él cambiara la suerte de este pueblo. El pueblo se estaba desviando, el pueblo se estaba alejando del Señor y era necesario volverlos a la vereda. Ese camino por donde ellos iban, desde que los había sacado de Egipto, que los había puesto en esa tierra que, como dice la palabra de Dios, mana, leche y miel, ahí mismo Él quería llevarlos. Pero cuando ellos se niegan a hacerlo, se niegan a acercarse al Señor, pues entonces es necesario eso. Es necesario todas las advertencias que Dios mandaba a través de los profetas para meterles miedo y no fueran por el camino equivocado. Y así vamos muchos también a veces hoy en la actualidad, mis hermanos. Vamos por caminos equivocados. Hacemos lo que se nos pega en gana, hacemos mucho mal. Al hablar de las personas hacemos mucho mal. Al hablar y meter chismes en contra de cualquier compañero o cualquier amigo que tengamos, Dios se fija en todo ello. Y cuando lo hacemos, pues también, ¿verdad?, nos hace recordar en el momento que estamos hablando que Él nos está viendo, que Él está allí para juzgarnos también. Entonces, no le tengamos miedo al ser humano. El ser humano, tal vez, cuando no nos escucha, pues no le importa porque no sabe qué es lo que está sucediendo. No sabe quién está hablando de Él. Pero Dios todo lo escucha. Él está allí siempre. Él no está escondido. Se esconde para ti y para mí cuando pensamos que no nos está escuchando. Pero Él está allí para juzgarte. Entonces, tengamos pues temor a eso, mis hermanos. No un temor terrorífico, sino un temor de qué es lo que nos podría suceder el día que partamos de aquí hacia allá, ¿verdad? Porque Dios no se queda con nada y el día en que nosotros vayamos ante su tribunal, ese día vamos a pagar las consecuencias y vamos a ver qué es lo que nos va a suceder, a dónde vamos a ir, ya sea para la gloria o ya sea para el infierno. En aquel tiempo, los israelitas, ellos no conocían de nada de esto. Ellos no conocían de un reino que está en el más allá, ¿verdad? Ellos solamente creían en las tierras que Dios les prometía y que Él siempre iba a estar en medio de ellos. Ese era su reino en realidad. Ellos no necesitaban reyes, no necesitaban jueces para llevar a cabo todo lo que Dios les pedía que hicieran, porque Dios era su rey. Pero ellos quisieron reyes, quisieron quien los gobernara, y entonces les fue mal en el camino por haber pedido eso. Con Dios, mis hermanos, no necesitamos nada ni a nadie. Si nosotros siempre ponemos nuestra confianza en el Señor, siempre nos acercamos a Él, no hay por qué tener miedo absolutamente de nada. Los primeros pasos que nosotros tenemos que continuar es el que llevemos nuestras ofrendas ante Dios, porque de Él las recibimos. Él nos da todo. Y este pueblo de los israelitas es lo que le pasaba. Se olvidaba totalmente del Señor. Y entonces Dios pues tuvo que olvidarse un tiempo de ellos, alejándolos de su presencia. Dice, fíjense lo que dice aquí en los últimos versículos. Dice, este dirá, no hay nadie. Y el que le preguntó le dirá, cállate, pues no queda nadie para invocar al nombre del Señor. Pues ahora Yahvé es el que manda. Él reducirá a escombros la gran mansión y a un montón de ruinas la pequeña. Esto está dicho, mis hermanos, y cuando Dios habla o hablaba en aquel tiempo a los profetas, Él les mandaba decir que inclusive no se iba a encontrar un solo hombre para invocar el nombre del Señor. Fíjense nada más, esto iba a ser muy terrible porque el día que ellos desearan buscar a Dios, no se iba a encontrar un hombre bueno, no se iba a encontrar absolutamente nada ni a nadie quien invocara el nombre de nuestro Dios. Era algo
que pues a nosotros también nos dolería muchísimo, ¿verdad? Que si nuestra maldad nos llega tan lejos, la maldad que a nosotros nos dé en nuestros interiores, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestro pensar. Cuando esto nos sucede, mis hermanos, olvidamos totalmente a Dios. Y se imaginan que en un futuro todo esto suceda, no se va a encontrar a nadie, porque la maldad ha llegado hasta el punto en que ya no va a haber ninguna sola persona quien acuda a Dios o quien lo busque de todo corazón. Podemos ver eso hoy en la actualidad. Vemos a tantas personas perdidas en este mundo, perdidas en los gozos de esta vida, en los bares, en los bailes, en los casinos, en la prostitución, en las drogas, en el alcoholismo. Todo eso para ellos es lo principal. Y de Dios nunca jamás se van a acordar. Esto es lo que Dios le manda decir al profeta, que llegará ese día en el que no se encontrará un solo hombre quien invoque al Señor. Hermanos, ¿se imaginan que esto llegue a suceder? ¿Que va a suceder todavía hoy en la actualidad? Claro que puede suceder, que no se va a encontrar, porque si nosotros vamos por ahí por las calles y miramos a las personas, podemos mirar cómo en los casinos están repletos de gente, están llenísimos, hay muchísimas personas, y vamos al templo y no encontramos más que algunas 500 personas. Esa es la cantidad máxima que se pueda encontrar en un templo. Al menos yo lo digo aquí, donde nosotros nos encontramos, en esta ciudad de Reno, Nevada. Yo me imagino que por allá en Europa ha de ser totalmente diferente, no digamos en Roma, pues esas ciudades sí tienen a muchos católicos, porque es donde se reúnen la mayoría de católicos. Pero la realidad, mis hermanos, que un día, en un futuro, todo esto se terminará, porque no hay quien les instruya, porque no hay quien les hable a las nuevas generaciones que vienen, y cuando esto se termine, pues no va a haber quien invoque al Señor. Lo mismo que Dios anunciaba a través del profeta Amós a las personas de Israel, eso mismo nos va a suceder a nosotros en un futuro. Por eso pensemos, mis hermanos, sigamos hablando de Dios, no nos callemos, ni aunque nos quieran callar, nosotros sigamos hablando, sigámonos gozando en el nombre del Señor, porque eso es lo que va a valer en un futuro para usted y para mí. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.